escucha perfecto y se ve genial. Pues perfecto, muchas gracias. Bienvenidos a un espacio nuevamente que nos ofrece el Centro de Estudios y Asistencia Integral Psicológica. Mi nombre es Maximiliano Agustín Román Morales y el día de hoy pues voy a fungir como el moderador de este gran evento. Es un evento muy importante y bueno, es importante también recordarles cuáles son las reglas de estos eventos que nosotros tenemos. La primera es, les hago la invitación, compañeros y compañeras, a que puedan abrir sus cámaras a quienes les sean posible para poder tener esta cercanía y no tener esta sensación de que solamente se les está hablando al monitor. Se les hace la atenta invitación, quien les sea posible. Ojalá lo podamos hacer. Y bueno, también a su vez cerrar micrófonos cuando no estemos participando para tener un buen desarrollo de esta dinámica educativa y de difusión del conocimiento. Nuestro evento va a durar de 40 a 50 minutos, dependiendo de cómo se desarrolle el tema por nuestro invitado especial. Y bueno, al último dejaremos 10 minutos para que podamos hacerle preguntas o si hay retroalimentación, si nos lo permite el maestro Eymart. Bueno, entonces vamos a iniciar. Me gustaría presentar a nuestro invitado especial, el maestro Eymart Gil. Voy a leer un poquito de su semblanza para que podamos entender quién nos acompaña y el motivo de la importancia de su tema, ¿no? Bueno, él cursó la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cursó la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También cursó la maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Compliance Laboral en la Universidad Anáhuac. Se encuentra cursando el diplomado de Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional en el TEC de Monterrey. Y durante su desempeño profesional se ha desarrollado principalmente en el litigio, en los últimos 8 años, de forma especial en el litigio y consultoría laboral. Actualmente, nuestro invitado se desempeña como el director jurídico en Gil y Solís Abogados, donde brindan un servicio en derecho corporativo y en justicia cotidiana. Maestro Eymart, un gusto que esté con nosotros y pues bueno, le dejo a su disposición el espacio virtual. Muchas gracias, Max. No me gusta mucho el término maestro, pero se agradece de todos modos. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Espero que la información que les voy a compartir les sea de utilidad. Es un tema que a veces podría parecer muy concurrente, muy renuente en redes sociales, al menos en el ruido que existe. Creo que es una necesidad muy importante, sobre todo en las nuevas generaciones, atendiendo a la calidad en el trabajo y sobre todo a las fuentes de trabajo. Entonces, si bien voy a hacer hincapié a la responsabilidad y sobre todo más desde el punto de vista empresarial, también va a haber herramientas y elementos que vamos a tener como la parte trabajadora para poder identificar si nos tratamos pues en este tema, ¿no? Les preparé unas diapositivas, me voy a permitir compartírselas, igual si me ayudan a verificar, nada más que se vea. Un segundito. Mientras ocurre, les comento que podrían hacer preguntas sin problemas en el chat y las contestamos ya sea al final o durante, ¿no? Entonces, es un tema muy amplio, obviamente es un tema que no vamos a poder tal vez concluir en esta sesión, pero voy a tratar de darles los temas más generales, ¿no? ¿Me confirman si ven mis diapositivas, mi presentación? Se ve su pantalla, nada más. Ok, según esto es que casi no estoy familiarizado con el Meet, me ocupo más el Zoom. A ver. Hace rato sí se veía, ¿no? Permitir compartir pantalla. Segundito.
A ver si ahora se ve. Sí, es correcto, ya se ve. Ah, perfecto. Listo. Es que esta configuración de Meet es diferente. Pero bueno, les decía, les preparé esta diapositivas, justamente tratando de, pues, ser un poco breve y abordar puntos esenciales. El primer punto desde la perspectiva empresarial, es decir, como principales elementos o principales actores que deben observar estas situaciones. El tema de hoy que nos ocupa es acoso laboral y moving, ¿no? Un tema propuesto por el Centro Psicológico. Deberás agradecer por la invitación, por esta oportunidad de platicar el tema tan importante con ustedes. Entonces, el tema como tal, pues primero que hay que definir, ¿no? Y basta con establecer que podrían ser sinónimos, ¿no? O sea, podríamos considerarlo como parte de, es decir, el moving, si bien es cierto, es una variante del acoso laboral, es el más difícil de ser detectado, lo vamos a ver más adelante y lo entendemos. El primero, acoso laboral, creo que no tendría mucho tema en identificarlo. Lo definimos como conductas repetidas que hostigan, humillan o intimidan a un empleado, ¿no? Por su parte, el moving es una variante de, es decir, en este caso se caracteriza por hostigamiento psicológico, sistemático y colectivo. Puede ser colectivo, aquí bueno, nos pone de forma colectiva porque es donde más se presenta, pero también puede ser individual, ¿no? Entonces, en la primera, si bien es cierto, es el mapa general, el moving es una característica derivada de. Entonces, para definir a este segundo, lo vamos a definir como un hostigamiento psicológico, sistemático y prolongado en el centro de trabajo, que busca perjudicar a la víctima afectando su reputación, rendimiento y eventualmente forzándola a abandonar su empleo. Según la OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, el acoso laboral incluye acciones sistemáticas que hieren, humillan u ofenden a una persona en su lugar de trabajo. Que todos lo hemos escuchado, estoy seguro, todos los hemos escuchado en varios lugares de información, pero lo entendemos por otros términos, ¿no? Incluso un término, si me permiten la expresión, que se utiliza mucho en la jerga laboral, es el, el hacerte, le llaman una táctica la cansadora, ¿no? Es como lo usan de forma coloquial y como se le utiliza. Eso también es la interpretación coloquial, ¿no? Es decir, cuando realizan diversas acciones o te presentan diversas acciones en tu centro de trabajo con la intención de que tú renuncies a tu centro. Es decir, para evitar ciertas responsabilidades, como pues obviamente las indemnizaciones, como el pago de prestaciones, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, este es el más difícil de detectar precisamente porque lo podemos denominar como invisible, es decir, que a veces no se puede palpar tan, tan fácil, ¿no? Entonces, las formas de expresión, es decir, tanto el moving como el acoso laboral, la entendemos de esta forma, ¿no? La primera, organizacionales, tareas humillantes, descalificación laboral o sobrecarga de trabajo. Es decir, desde la perspectiva organizacional, estos son los principales elementos donde se pueden determinar. Es decir, tareas humillantes, ¿a qué entendemos como tareas humillantes? ¿No? O sea, no de la perspectiva de qué actividad vamos a realizar. Por ejemplo, para algunas personas puede ser humillante tal vez salir a la calle y hacer cierta actividad en público, ¿no? Pero ¿en qué términos, en qué condiciones? Es parte de lo que fui contratado. Yo fui contratado para justamente, sí puede ser incluso en nuestros tiempos, ¿no? Hacer TikToks o qué sé yo. Para alguien puede ser considerarlo humillante, ¿no? Para las demás personas tal vez no necesariamente es humillante. Entonces, ¿entraría eso dentro de esas supuestas situaciones? El segundo supuesto es aislamiento social, es decir, ignorar a la persona o restringir su comunicación. De pronto existe unas prácticas en centros de trabajo donde una persona se siente aislada o ignorada por sus demás compañeros. Esto puede ser considerado como tal, ¿no? Como un tipo de acoso. Ataques a la vida privada, burlas, descalificaciones y críticas constantes. Creo que en nuestro centro de trabajo siempre hemos identificado muchas personalidades, ¿no? Cada una personalidad tiene su respeto y cada una de las personalidades tiene su forma diversa de ejercerla. Sin embargo, cuando una de ellas es atacada, puede ser considerada como un tipo de acoso laboral. Agresiones verbales y físicas, esto es evidente, ¿no? Creo que no hay mayor explicación, ¿no? Psicológicas,
que es como el quinto punto, de la forma en que las determinamos: desvalorización, ignorancia, evaluación sesgada o manipulación. Estas, por su naturaleza, lo vamos a ver más adelante, no necesariamente se pueden palpar y el centro nos podrá hablar más de eso en su momento, pero justamente esa es la importancia de tener conciencia de que pueden existir. La importancia lo vamos a dividir en tres elementos. El primero, el impacto en la salud mental y física de los trabajadores. Consecuencias legales para los empleadores y empresas, y el tercero, efectos de la productividad y el clima organizacional. Si bien el primero, como les decía hace un momento, tenemos que diagnosticarlo y tenemos que hacer ciertos procedimientos o incluso diagnóstico psicológico, como lo hacen en el centro, para determinar si existe o no existe, a veces se puede evidenciar de forma contundente en toda la forma en que trabaja el equipo, en toda la forma en que se representa el equipo. Existe de forma evidente cuando todo el equipo no funciona, cuando el ambiente es muy hostil, cuando toda la plantilla del centro de trabajo no puede trabajar de forma correcta o no hay felicidad dentro del centro laboral, el denominado ambiente tóxico, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos como consecuencias legales para los empleadores en las empresas? El segundo es efectivamente un efecto de productividad y clima organizacional, que también viene otro supuesto que estábamos hablando también es un anglicismo, que es el burnout, pero al previo y el que nos interesa más es el tema legal que se puede representar justamente en sanciones para las empresas. ¿A qué se refiere? Si bien es cierto, las empresas no necesariamente a través de sus representantes ni obviamente a través del ente público o el ente moral lo va a realizar, si bien es cierto, tiene ciertas responsabilidades. Aquí tenemos la normativa específica que nos establece estas situaciones. La Ley Federal del Trabajo, en los artículos el tercero bis, establece y lo define de forma clara, ¿no? Aquí se los pongo más adelante, que entendemos por hostigamiento y acoso sexual. Son dos temas diferentes. Uno, el hostigamiento, que es lo que estábamos hablando, que viene del acoso meramente laboral, que tiene que ver con actividades laborales, y el otro que tiene que ver ya con temas penales. Por ello, también la aplicación y la norma específica va a ser el Código Penal Federal. ¿Por qué el federal? Porque se aplica en todo el país. Pero obviamente, cada estado donde estemos desarrollando nuestras actividades va a también tener una normativa que va a castigar este tipo de situaciones. Entonces, la normativa nacional vamos a también incluir las normas oficiales. Como en algún momento lo platicamos en otro webinar, en otro evento de este tipo con Max, hablábamos de la norma 035, de los factores de riesgo psicosocial. En su momento tuvimos la oportunidad de platicarlo a razón de la entrada de vigor del teletrabajo, ¿no? Que su ejecución, su implementación conllevaba ciertos elementos y factores de riesgo psicosocial. Obviamente esa es una de las vertientes, una de las formas. Entonces, la norma no solo regula esa situación, era una de las formas, sino también en temas generales dentro del centro de trabajo. La norma 035 nos va a brindar tanto conceptos como procesos y elementos y acciones que tenemos que tomar en cuenta, hablando precisamente de cuestiones psicológicas. Entonces, porque hablamos de factores de riesgo psicosocial. Entonces, en ese panorama, como hablábamos al principio, desde una perspectiva física, que entendemos el acoso, a pasar a una perspectiva psicológica que no es tan palpable, tenemos la norma que nos va a establecer de forma específica estos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa no es que pasa ya a un grado más grande o un grado mayor? Es justamente el acoso sexual, que no vamos a abordar eso ahorita porque creo que eso es muy clarísimo a qué se refiere, pero la empresa también va a tener responsabilidad y vamos a tener la necesidad como empresarios, como emprendedores, como dueños de negocio, incluso como jefes dentro de una organización, de atender y procurar que estas situaciones no ocurran, ¿no? Lo vamos a ver en un momento. Bueno, entonces, la responsabilidad de las empresas. Tenemos estos dos vertientes que les puse aquí. El primero es la obligación de garantizar un entorno laboral seguro. ¿Quién los expone? Ya lo dijimos, la normativa aplicable. Y la segunda, las consecuencias de no actuar ante el acoso, sanciones, multas y posibles demandas. La semana pasada, en un webinar del despacho, estuvimos platicando de la responsabilidad penal que puede tener una empresa en tratándose de jornadas excesivas. Existe una reciente reforma donde se hizo
hincapié a que las jornadas excesivas, no solo que sobrepasen las 8 horas, sino que vaya más allá de lo permitido por la norma, pueden ser considerados como incluso temas de trata de personas, ¿no? Trabajo forzado, y puede ser sancionado penalmente. La empresa físicamente, es decir, los directivos, el consejo directivo, el consejo de administración, pero también las personas que lo ejecutan, ¿no? Entonces, hoy precisamente a estas mismas alturas está el licenciado Felipe hablando en otro foro, igual hablando de la responsabilidad penal de la persona moral, ¿no? Entonces, actualmente ya no solo se deslinda a las personas físicas, a los colaboradores, ni tampoco a la persona que lo vaya a realizar, o sea, me refiero al sujeto activo, la persona que hizo el hecho delictuoso, sino conlleva una responsabilidad solidaria con las empresas, con las organizaciones, de modo tal que incluso aunque haya sido ejecutado el acto fuera del centro de trabajo, deviene una responsabilidad de la empresa, como lo es acatar procedimientos y protocolos, implementar cuestiones y procedimientos para atender esas situaciones, ¿no? Entonces, la obligación de garantizar un entorno laboral es antes, durante y después. ¿Qué quiere decir antes? O sea, de forma preventiva, durante, en el momento de que suceda un tipo de situaciones de estas índoles, en estos 3 grados que los acabo de comentar, y después, en el sentido de tratar de reparar un poco el daño o tratar de al menos solventar y cierto apoyo a la víctima, ¿no? Entonces, reiterar, las consecuencias pueden ser cuestiones tan simples como una sanción monetaria, es decir, sanciones o multas, pero también puede haber demandas de los colaboradores o también situaciones que conlleven incluso al cierre del centro de trabajo, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada, que incluso puede ser cierre temporal o incluso en su momento definitivo, ¿no? Entonces, hasta este punto, alguien que quiera aportar algo, que quiera hacer una pregunta. Bueno, entonces tenemos el impacto del acoso laboral y el moving. Lo vamos a tener principalmente, como los poníamos hace un momento, en dos vertientes, en dos perspectivas. Lo primero es a los empleados. Los empleados, pues obviamente las consecuencias que el centro nos podrá definir tal vez de una forma más detallada, pero lo entenderemos como estrés, ansiedad, depresión y el síndrome del burnout. El síndrome del burnout es colectivo, es decir, cuando, bueno, puede ser uno individual, pero también puede presentarse de forma colectiva. El aislamiento social y disminución de la autoestima, eso se representa, reitero, de forma silenciosa. Entonces es importante implementar procesos para diagnosticarlos. Y en las organizaciones, como bien dijimos, puede haber un incremento de rotación y el ausentismo, reducción de la productividad y el compromiso y deterioro de la reputación empresarial. En estos tiempos, creo que este tema de la rotación y ausentismo es algo que precisamente nos está haciendo mucho hincapié en los temas laborales, porque ya abandonamos o ya se abandonó ese estereotipo de trabajar muchísimo tiempo, muchísimas horas, matarse por el trabajo, ¿no? Ese estereotipo poco a poco está evolucionando. Entonces, ¿cómo identificamos estas situaciones? Tenemos ciertas red flags, ¿no? Como dirían, los señales de alerta, que es 1, comentarios denigrantes constantes. 2, exclusión deliberada en actividades laborales. Y 3, asignación de tareas irrelevantes o imposibles. Si bien es cierto, como les decía en su momento, no es tan evidente, estos 3 elementos pueden hacer que se derive o que sea evidente si estamos en presencia o no de un caso de acoso o de mobbing. El tema puede ser, se presenta de forma general por lo general, de superiores a inferiores, es decir, de un tema jerárquico, de suprasubordinación. Sin embargo, como lo vemos acá, hay varios tipos. El ascendiente, descendiente y horizontal. Ascendiente, hostigamiento de empleados hacia un superior. Descendiente, acoso de un superior a un subordinado. Y el horizontal, hostigamiento entre compañeros. El hostigamiento entre empleados ante un superior, ¿cómo puede ser? Pues precisamente cuando a veces hay un cierto tal vez ausencia de liderazgo, tal vez hay una incapacidad de llevar un equipo o simplemente de forma individual también, ¿no? Puede ser que abusando de cierta información,
ciertos elementos, a pesar, con independencia de la posición que tengan, pues puede presentar estos elementos, ¿no? Los temas específicos, mejor dicho, los elementos que debemos tener en cuenta, lo vamos a ver más adelante también para identificar qué es y qué no es, ¿no? Pero bueno, entonces, hasta este punto, quisiera también empezar a platicar sobre las estrategias de prevención. Existen elementos que nosotros vamos a interpretar o que vamos a implementar y lo vamos a entender como cumplimientos normativos. El cumplimiento normativo busca, como les decía hace un momento, no solo reaccionar a las situaciones, sino prevenir esas situaciones, ¿no? Para ello, vamos aquí a tener varios elementos que se deberían implementar dentro de cualquier organización, con independencia de su tamaño, para poder no solo saber qué hacer cuando actuemos, sino evitar saber qué hacer cuando ocurran estas situaciones, sino también evitar o prevenir que ocurran, ¿no? Entonces, tenemos 5 puntos específicos que se los desglosé acá, que obviamente es la punta del iceberg, se pueden hacer muchísimas más cosas y sobre todo en la aplicación, pero la primera es una política de tolerancia cero al acoso, ¿no? El primero, que tiene que ver con el cuarto punto que les pongo, que viene dentro del código de ética, tenemos que identificar dentro de cada organización cuáles son nuestros valores, cuáles son los supuestos que consideremos como algo ilegal, cuáles son los supuestos que consideramos como algo permisivo o permitido. Algo tan simple como, por ejemplo, qué consideramos que puede ser un retardo. ¿Qué consecuencias debe haber en el problema, en que cuando alguien llegue con un retardo? ¿Qué consideramos como un soborno? ¿Qué consideramos, o qué consecuencias debe haber cuando existe un tipo de soborno, ¿no? Entonces eso tendría que estar definido en el código de ética y en su momento también tendría que estar reglamentado y regulado en el reglamento de interior del trabajo, que es el último que les pongo. Pero algo muchísimo más deseable, y por eso se los pongo así en esa línea, es canales de denuncia y protocolos de actuación que tienen que ser confidenciales y efectivos. ¿Cómo vamos a ver si es efectivo? Pues obviamente tiene que haber un proceso de implementación, de desarrollo, de evaluación y de corrección en su caso, ¿no? Todo esto lo entendemos como un sistema de compliance, ¿no? En pláticas pasadas, pues, ¿pero qué es el compliance? Pues bueno, quítate ese latinismo y simplemente es cumplimiento, ¿no? Quitemos ese anglicismo y simplemente es la traducción simple es cumplir. ¿Por qué cumplir nada más? Pues porque al final del día en nuestra norma ya está avanzada al grado tal de que ya tenemos identificados estos problemas. O sea, estos problemas no solo existen, sino que ya hay ciertos reglamentos que tenemos que acatar nosotros como empleadores, como dueños de negocio o como titulares de un equipo, ¿no? Para poder evitar estas situaciones. Entonces, el tercer punto justamente viene con ese punto. La capacitación en sensibilización y prevención para líderes y empleados es muy, muy importante. No basta con tener nuestro código impreso, bien bonito, sino también tenemos que darlo a conocer. Viene una etapa de sensibilización. Existe, lamentablemente, algo arraigado a nuestra cultura, o bueno, existen muchísimos vicios que están arraigados a nuestra cultura, pero entre ellos sabemos todos el tema del machismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos que sensibilizar a las compañeros y compañeros qué entendemos por este elemento, ¿no? ¿Qué entendemos por ciertos otros situaciones o estereotipos y cuál es la situación que podría ser considerado como cierto acoso o cierta vulneración de los derechos de nuestros compañeros o colaboradores, ¿no? Si bien alguien podría decir, es que eso es obvio, ¿no? Es obvio que si yo no te digo no quiero que me hables, pues me pongo mis audífonos, no quiero que me hables, no me molestes, pero tendremos que llegar al grado tal de ponerlo, pues en una comunicación muy directa con todos nosotros, digo, y eso por poner un ejemplo, ¿no? Pero pueden suceder muchísimas situaciones. Entonces, por ejemplo, en el despacho implementamos, dependiendo del centro de trabajo, implementamos protocolos para cada actividad, para cada centro de trabajo, obviamente va a depender de la actividad a la que nos dediquemos. No es lo mismo, por ejemplo, el centro de psicología que un consultorio de dentista, que unos abogados, que una empresa que se dedica a la construcción, etcétera, ¿no? Que hay varios tipos de situaciones en las que tenemos que hacer justamente esas adecuaciones, el código de ética, el reglamento interior de trabajo que debe cumplir también con ciertos elementos y ciertos requisitos, debe estar adecuado a esa actividad esencial que desarrollamos en el centro de trabajo.
no se vale, y por ahí, si están presentes algún abogado o algún abogado nos escucha, no se vale hacer un copy-paste de la Ley Federal del Trabajo. El Reglamento Interior del Trabajo, lamentablemente, siempre, bueno, históricamente se ha visto como un copy-paste de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué dice ahí? Copio, pego y ya. Y luego resulta que no copiaste ni siquiera la vigente, ¿no? Las vacaciones ya evolucionaron. Pero bueno, eso es un comentario un poquito al margen, ¿no? Entonces, es importante materializar las reglas del juego en cada centro de trabajo dependiendo a sus características. Entonces, derivado de ello, venimos a las siguientes estrategias de prevención, que le puse aquí como un 2, que ya pasamos a otro tema, ¿no? Pasamos a otra situación, pues ya como más detallada y que incluso debe tener cierta metodología y cierto procedimiento que incluso aquí en el centro seguramente lo tiene bien identificado, que es el tema de gestión del clima organizacional, ¿no? Fomentar un ambiente de respeto y colaboración, es decir, no solo decir, llévense bien, no se defendan, sino en verdad hacer procesos, protocolos, pláticas, charlas, sensibilizaciones, capacitaciones, difusión del código de ética y difusión de qué cosa va a ocurrir si pasa una u otra situación, ¿no? Y el manejo, bueno, ahí dentro de eso mismo establecíamos realizar evaluaciones periódicas del riesgo psicosocial, que tiene que ver con la norma 035, ¿no? Como tema, obviamente ya reactivo, es manejo de casos, ¿no? Debemos tener procedimientos de investigación interna que deben garantizar ciertos elementos, entre los que destaca, obviamente, que sea anónimo, ¿no? No se vale tener, por ejemplo, una línea de denuncia en la que si vas a denunciar al agresor, pues resulta que el que recibe la denuncia es su compadre, su comadre, su amigo, ¿no? Debemos tener ciertos elementos, se tiene que implementar un código, un protocolo que tiene que contemplar un comité que se va a encargar de ejecutar estos procesos, ¿no? En caso de que existan ciertos elementos, pues obviamente podrá iniciarse la investigación respetando un proceso, obviamente garantía de audiencia, desarrollo de pruebas, entre otras cosas, ¿no? Y entonces las acciones correctivas y disciplinarias deben ser claras. Es decir, tiene que, en estos documentos que les acabo de comentar anterior, el Reglamento Interior de Trabajo, Código de Ética y todos estos protocolos, tiene que ser claridad, tiene que tener claridad y tenemos que tener conscientes todos de que van a existir esas sanciones y no inventarlas cuando ya ocurra, ¿no? O sea, por ejemplo, si vamos a rescindir por ciertas conductas, tendría que estar establecida desde el principio. Un elemento, por ejemplo, que me viene a la mente ahorita, de varios casos que se han atendido en la oficina, es de problemas con el uso de sustancias, ¿no? El uso de la cannabis o alguna otra sustancia psicotrópica o incluso ingerir alcohol, ¿no? Si en algún momento una empresa de la empresa primera se le ocurre, pues ahora les voy a hacer el antidoping a todos y el que salga positivo lo corro. Eso tenía que estar establecido de forma previa en el reglamento, incluso en el contrato, ¿no? Si no es así, es inválido porque estamos violentando un elemento esencial que es la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, hasta este punto son lo que yo podría establecer desde mi vertiente, desde la perspectiva legal, preventiva y sobre todo desde una perspectiva de compliance, ¿no? Aspectos psicológicos, obviamente, también son elementales, ya son como medidas pues obviamente ya en consecuencia para reparación del daño, ¿no? Pero ahí tenemos, pues obviamente asesoramiento psicológico, reintegración laboral tras las experiencias, o tenemos que vigilar que efectivamente después de que haya ocurrido eso, pues vigilar que se reintegre la persona o en su caso buscar medidas para corregir estas situaciones. Cultura del cuidado, reiterar el tema de la capacitación, promover la salud mental en el trabajo, la capacitación en resolución de conflictos, es lo que les comentaba en repetidas ocasiones, ¿no? Entonces vamos a ir un poquito más rápido por el tema del tiempo, pero me gustaría mucho que entonces, ya que de pronto se nos bombardea por todos lados, porque creo que algo que hace muy bien redes sociales es comunicar, pero de pronto sí hay cierto sesgo, ¿no? O sea, de pronto yo se los comento casi siempre, no se dejen engañar por los sesgos que de pronto hay en redes sociales, porque obviamente si yo le doy clic a cierto influencer, cierto influenciador que dice cierto discurso, me van a salir muchísimos más discursos que van a reiterar esa afirmación, y entonces me voy a casar con ese discurso, y después del otro lado va a ir una contraparte, y si yo me quedo solo con ese discurso, también lo vamos a hacer. Entonces, un negocio muy,
muy importante dentro de redes sociales es mantenernos atentos y por eso la polarización es algo que hace que estemos ahí pegados, ¿no? Entonces, algo muy importante para tener conciencia de que estamos en estas situaciones es determinar qué no es, qué no entendemos por acoso o mobbing, ¿no? Entonces, aquí les decimos, ¿qué conducta no es, ¿no? En términos muy concretos, es para que una acción o comportamiento califique como tal, deben cumplirse ciertos criterios clave, como la intencionalidad sistemática, dos, la repetición constante, y tres, el impacto psicológico o físico de la víctima. Ya decíamos hace un momento, el psicológico de pronto no es muy latente. Necesitamos de pronto una intervención psicológica, de pronto un diagnóstico y sobre todo a veces hasta un dictamen. Pero hay grados tales que efectivamente sí se pueden ver a la vista, ¿no? Pero entonces tendríamos estos elementos para determinar si eso no es. ¿Qué de cajón, qué podríamos decir que no es acoso o mobbing? Uno, críticas constructivas o correctivas. Si un jefe de equipo, si un líder de equipo, o el jefe directo, o el jefe de la empresa, o qué sé yo, te hace una crítica, obviamente con respeto, no gritando, obviamente dentro de los márgenes correctos, normales, constructiva y correctiva, no lo podemos entender como acoso. O sea, si yo todos los días llego a mi centro de trabajo, cumplo con mi trabajo y sin embargo aún así me están siempre regañando, siempre dando que no hay congruencia, pues, entonces ahí sí podríamos considerarlo como tal. Pero si es una crítica constructiva o simplemente me dijo, no le hagas así, hazle así, y lo volví a hacer como ve, como me dijeron que no lo hiciera, pues obviamente me van a corregir, ¿no? Entonces, si hay una justificación para esa corrección, obviamente no podemos considerarlo como un sistema, un tema de acoso, ¿no? Diferencias en personalidad o conflictos aislados. Esto va a existir en todos lados, en todas las organizaciones, compañeras, compañeros, va a existir siempre diferencias de personalidad. No va a haber nada que lo justifique, a veces no va a haber ni siquiera un sustento congruente, simplemente es personalidades diversas y chocan, ¿no? Entonces, si hay un conflicto simplemente de personalidades o aislados, los jefes de equipo, líderes o sobre todo las personas encargadas del cumplimiento normativo deben tener esa posibilidad de identificar recursos humanos o el área que se encargue pues del personal, ¿no? Estos son supuestos que pueden ocurrir, ¿no? El tercer elemento es la asignación de carga laboral. Dentro de la asignación de carga laboral, o decisiones empresariales, pues puede existir por cambio de organización, ¿no? Por cambios de organización, que existan unos aumentos de trabajo por, pues, tal vez nuevos clientes, tal vez ausencia de nuevos compañeros, en donde no obedece principalmente a una peculiaridad propia o individual, sino obedece a las cuestiones de la propia empresa. Ojo, no es lo mismo que siempre estén renunciando y que siempre me lo carguen a mí, que porque soy el más experimentado, ¿no? Que porque soy el que lleva más tiempo en la empresa o porque soy el que ya le conoce, ¿no? Ahí sí tendríamos que identificarlo, pero si hay una repartición lógica dentro de todos los integrantes, pues no tendría por qué existir, ¿no? Entonces esas decisiones empresariales de modo tal que de pronto nos vamos a dedicar a hacer otras cosas y pues ahorita por eventos o por cuestiones tenemos que ampliar nuestra jornada laboral o tenemos que trabajar horas extra, pues no habría ningún inconveniente. Obviamente siempre y cuando pues se paguen, ¿no? Pero bueno, el tercer punto, no, perdóname, ya es 5, la supervisión o evaluaciones de desempeño. Estas supervisión y evaluaciones tienen que ser necesarias, compañeras, porque al final tenemos que quitar, yo siempre se lo digo a los compañeros, tenemos que quitar la parte subjetiva de las evaluaciones. Tenemos que documentar, entonces, para que una evaluación o supervisión sea correcta, se tiene que documentar para que quede palpado, cuestiones que el día de mañana no puedan ser sujetas a interpretación. Por ejemplo, cuántos, no sé, trabajos, cuántos zapatos realicé, no, pues realicé 15 y mis compañeros realizaron 80, híjole, pues obviamente hay un elemento que está diferenciándome y en términos negativos, ¿no? Entonces, tenemos que documentar eso, tenemos que poner, obviamente, situaciones, se me lo ponen sobre la mesa, situaciones donde está documentado que yo le falté respeto a alguien, que yo hice tal situación, pues obviamente eso no va a poder considerarse como un acoso, porque lamentablemente, digo, y también déjame decirlo así,
A veces el acoso o el mobbing también a veces sirve como una defensa para contrarrestar el mal desempeño, para contrarrestar el hecho de que no hago bien mis actividades, ¿no? Entonces, para identificarlos, por eso precisamente, como lo hablábamos hace un momento, tenemos que tenerlo debidamente documentado, tenemos que tener debidamente establecido las reglas, términos y condiciones, qué va a ocurrir si pasa A, qué va a ocurrir si pasa B, etcétera, para que estas situaciones no ocurran. Y las sanciones, como viene en el siguiente punto, sean justificadas. O sea, si decimos, si establecimos que después de 3 faltas, 3 de retardos, después de tal situación va a ocurrir una sanción, tenemos un documento donde se firmó desde la contratación, donde está depositado en el centro de conciliación, o donde está documentado que todo el mundo estamos enterados porque nos capacitaron. Entonces esas sanciones pues se justifican, ¿no? Entonces si me están sancionando derivado de una acción que aparte me dieron la posibilidad de ofrecer pruebas en contrario, pues no podemos considerarlo como una cosa, ¿no? Otra cuestión que también tiene que ver con el tipo de personas es la relación, pues que pues por naturaleza pues son frías, ¿no? O profesionales. Ser muy frío, simplemente no ser muy amable, ¿no? Hay personalidades en las que pues simplemente me llego, trabajo, me limito a trabajar, y no por el hecho de que, es que ni me dirige ni la palabra, no puede ser considerado como tal, ¿no? Obviamente reiterar, si hay una individualización y es sistemática y esa situación o forma causa un daño, ahí es otra situación, ¿no? Otro tema. Y por último, las instrucciones claras o estrictas. Esto creo que lo he venido reiterando durante todo esto que hemos venido platicando, pero tiene que ser siempre claridad, tiene que haber sistemas, tiene que haber elementos, tiene que haber como cuestiones claras y detalladas para poder identificar qué le toca a cada quien, para poder identificar cuáles son mis responsabilidades, para poder identificar hasta dónde estoy obligado para que una vez que nosotros tengamos una instrucción o tengamos una posibilidad de hacer una actividad adicional a las que yo tenga, a las que yo estoy contratado, no pueda ser considerado como acoso. Muy bien, ¿se me explicó? Porque al final del día, como les decía hace un momento, pues incluso un poquito de broma, que es un meme, ¿no? De que no me contrataron para hacer reels o no me contrataron para hacer TikToks, ¿no? Y yo tengo que estar bailando al ritmo de. Entonces, eso para una persona, pues es que no es nada, no pasa nada, pero vienen temas, pues, que sí pueden herir sensibilidades o incluso temas de cuestiones personales, ¿no? Y está este punto, ya nada más como ponerlo en puntos finales o como resumidos, tenemos estos cuatro elementos que debemos entender para poder identificar y materializar que existen estos supuestos, ¿no? El primero tiene que ser sistemático, el segundo debe tener intencionalidad, es decir, un propósito de dañar, intimidar o excluir a la víctima, ¿no? La primera, pues, repetida y persistente en el tiempo, o sea, que sea constante, no puede ser no por un hecho aislado lo podemos considerar como tal, ¿no? Generar un conflicto empático psicológico, físico o moral, ¿no? El segundo de ellos, pues obviamente es evidente, pero los demás pueden ser diversos. Y el cuarto, pues implicar un abuso de poder o hostilidad manifiesta. El abuso de poder ya lo veíamos en el tema de verticalidad. Esos regularmente son los más comunes, ¿no? Entonces, un poco resumido la información. Por mi parte, sería todo lo que les podría comentar hasta este punto. Es un tema que obviamente lleva aristas, es un tema que lleva cuestiones específicas dependiendo de la actividad. Entonces, sería mi intervención. Creo que acabamos poco tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, duda, mientras yo averiguo cómo dejo de compartir. Excelente, Lick Eymar. Pues bueno, vamos a aprovechar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario? Por aquí tenemos una pregunta, voy a dar paso a leerla. Dice María Fernanda Hernández, ¿deben de presentarse los 4 aspectos, aspectos para considerarse acoso? Sí, digo, eventualmente, o sea, son 4 elementos que van diferenciados uno del otro. Por ejemplo, si hablamos del primer elemento, que es sistemático, por ejemplo, si ocurrió una situación en el convivio de Navidad, ¿no? Que hubo un enfrentamiento,
alguna cuestión de personalidades o simplemente por el abuso del alcohol y derivó de un conflicto, eso fue un evento aislado, ¿no? O si de pronto alguna pelea o un riñón puede ser un evento aislado. Tenemos que tener esos elementos para identificarlos. En cuanto a la intencionalidad, voltear a ver si efectivamente fue una conducta con un objetivo claro de generar un daño psicológico. Les decía hace rato un tema que se utiliza coloquialmente, igual si me permiten la expresión, es el tema de la cansadora, ¿no? O sea, la cansadora, que es el clásico que utilizan sobre todo muchas empresas que no quieren pagar indemnizaciones, es darle todas estas situaciones, darle actividades de más, darles más trabajo, no negarles permisos, darles más, hacer señalamientos públicos de que eres esto, eres lo otro, o no eres esto, o no eres lo otro. Hay una intencionalidad, reitero, ¿no? Y el tercer punto, como bien lo comentábamos, Fer, puede existir claridad al momento de identificarlos, porque es latente, es visible. El tema psicológico es cuando no, ¿no? Entonces, regularmente este tipo de situaciones, cuando son psicológicos en tribunales, pues tenemos que aportar estas pruebas, ¿no? De que se presentó el tercer elemento, que es la afectación psicológica, ¿no? El último, pues va a existir en todos lados, ¿no? Como les dije, que el cuarto elemento puede ser vertientes horizontales o verticales de arriba para abajo, de subordinación o viceversa, o de coordinación, pero obviamente tiene que existir un vínculo laboral, ¿no? Tiene que existir un vínculo laboral porque obviamente si estás hablando de que una persona con un tercero, con una persona que fue alejada volviendo al mismo ejemplo del convivio de fin de año, si fue un invitado, ahí no hay un elemento, de hecho no hay dos elementos. Entonces yo desde mi perspectiva considero que sí tendrían que existir esos cuatro puntos. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En lo que alguien se anima, a mí me gustaría hacer una pregunta. Ya sé que ya nos comentaron cuáles son estos marcos en los cuales se debe de considerar prevenir y atenuar este tipo de acoso, pero Lika y Mar, ¿cuáles serían las peores consecuencias de no pasar a la acción en esto, de no cumplir, como nos decía en algún momento, sobre los lineamientos, las normas, las reglas adecuadas? Pues mira, las peores, si lo vemos de la perspectiva económica, es que te cierre la negociación, o sea, que te clausuren y que ya no puedas trabajar. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene facultades para, en caso de que subsistan este tipo de situaciones de forma muy grave, te concluyen, te cierran tu centro de trabajo. Esa es de la perspectiva económica. Pero de las peores de la perspectiva organizacional, pues obviamente hay un tema que tiene que ver con la reputación, ¿no? Hay empresas que pues desde luego no son bien vistas para trabajar, ¿no? Hay empresas que pues tienen empleados pero pues violentando derechos laborales y tienen muchísima rotación, ¿no? Entonces que tengas un alto coste en la captación de nuevos trabajadores, en la captación de pagos de finiquitos, de indemnizaciones y desde luego pues demandas, ¿no? Y otra vertiente, si me lo permites decirlo, pues obviamente son las consecuencias físicas en las personas. Digo, lamentablemente hemos tenido casos donde pues no acatar estos procedimientos, pues se presentan violaciones, se presentan pues acosos de índole sexual, ¿no? Entonces, estos delitos, pues obviamente puede ser que ocurra entre compañeros y pues se pudo haber identificado desde un primer momento, ¿no? El elemento esencial es el canal de denuncias para poder tratar de prevenir estas situaciones. Pero bueno, es todo un protocolo, ¿no? Depende de cada organización. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante, Fernanda. Sí, gracias. Buenas tardes, licenciados. Yo tengo una duda. Sí, Actualmente, o sea, donde laboro, hay un comité de igualdad laboral y discriminación. Contamos recientemente con dos protocolos. Dentro de estos protocolos, pues el protocolo que contamos es que para que pueda ser válido las sanciones, medidas preventivas, correctivas,
establecidas es que debe de presentarse la denuncia por parte de la presunta víctima. Pero no, ¿qué pasa si alguien de la empresa, algún directivo o un puesto alto de jefe, coordinador, tiene conocimiento y el trabajador no lo denuncia? O sea, ¿qué responsabilidades tendría para la empresa el saberlo, no actuar, pero no actuamos porque la persona no lo dijo? Claro, la principal motivo por las cuales una persona no denuncia es la impunidad. La principal situación que una persona inhibe una denuncia es porque sabe que quién es el responsable de recibir esa queja. Por ejemplo, si tú vinculas y sabes que el comité de ética o el comité de cumplimiento es Juanito y Pedrito y sabes que tiene vínculos con tal, eso va a inhibir la denuncia. El hecho de tener un comité implementado y sobre todo las reglas, creo que no es suficiente si la ejecución no asegura una imparcialidad. De modo que yo creo que bueno, en este caso específico, obviamente habría que ver los puntos finos, pero uno de los elementos que puedes implementar es un externo. Hay proveedores externos que buscan confidencialidad y que sobre todo tienen procesos en los que el canal de denuncia, que ya sea, puede ser por WhatsApp, puede ser llamada telefónica, un correo electrónico, privilegian este elemento de confidencialidad. No sabe quién denunció y sobre todo tiene ciertos protocolos para evitar que la persona que en su momento se le acuse pueda, uno, enterarse y dos, obviamente, ser sancionada sin tener que deberla, ¿no? El tema, entonces, para concretarlo, es que sea un canal de denuncias efectivo, ¿no? Que sea el proceso que garantice que efectivamente va a ocurrir una sanción, que efectivamente si yo denuncio no va a haber una represalia. El tema de represalia es el otro elemento que debemos considerar durante tu canal de denuncias. Si existe, por ejemplo, hay unos canales o algunas personas que de pronto ponen, se sancionará al que haga mal uso de este canal de denuncias, ¿no? Y si resulta que yo al que quiero denunciar es al director y el director es muy amigo del dueño, pues seguramente ya me estoy imaginando cómo va a venir la situación, ¿no? La responsabilidad, otro punto que tomaste, la responsabilidad social de la empresa también deviene mucho en eso. Los administradores, debe haber un elemento, se recomienda que exista un elemento dentro del equipo, que es el compliance officer, que es el que en teoría sería vamos a poner en términos futbolísticos, el quarterback, ¿no? El que va a dirigir la orquesta, y el que entre comillas tendría que ser imparcial, ¿no? La responsabilidad primero recaería en esta persona, que tendría que denunciar en tratándose de un delito. Tiene la responsabilidad, tú sabes que todos tenemos la responsabilidad de denunciar cuando nos enteramos de la noticia criminal, ¿no? Entonces, si esa persona no lo hace, pueden caer en responsabilidad solidaria, dependiendo del delito. Y en tratándose tal vez de unas cuestiones ya de acoso o de mobbing, pues obviamente pues ya dependería que las consecuencias que te vengan, ¿no? Pero sí va a existir responsabilidad. La responsabilidad también incluso puede venir a la organización, a la persona jurídica, que conforme al Código Penal, pues obviamente también hay responsabilidad, ¿no? Creo que me largué, pero espero que haya respondido tu pregunta. Excelente. Pues bueno, para darle cierre a nuestro evento, pues hay que agradecer obviamente la participación y expertise del licenciado Eymar. Un gusto, licenciado Eymar. Gracias por compartirnos un poquito de su conocimiento. Esperamos que no sea la última vez que nos visiten estos espacios virtuales. Y bueno, preguntarle si tiene algo más que agregar respecto a lo mejor a estos mecanismos que nos mencionaba o algún tema específico para despedir. Pues nada más incentivar a que implementemos este tipo de actividades desde nuestras trincheras en cualquier organización y sobre todo, como les decía hace rato, es ambivalente, no solo es responsabilidad de la empresa, porque sí, la ley nos impone responsabilidad principalmente a los empleadores, pero también desde la trinchera de colaboradores podemos incentivar a que se implementen estas situaciones, ¿no? Obviamente es un tema muy, muy complejo, muy amplio. Vamos a seguir detallando y les ponía aquí, bueno,
fue un lío compartirles, mejor ya no les comparto, pero les ponía el blog del despacho, ahí vamos a estar mandando toda esa información. Estamos desarrollando unos kits, si por ahí te quieren compartir tus correos, unos kits donde le vamos a ir poniendo de forma específica cómo actuar para dar de baja a un empleador, a un trabajador, perdóname, cómo actuar en este tipo de situaciones, recomendaciones para implementar los protocolos, recomendaciones para atender este tipo de situaciones para que no desencadenen en algo peor, ¿no? Entonces, todo esto va a estar en la página, es www.gilsolis.com.mx, todo lo vamos a estar ahí desarrollando sin ningún problema, igual en redes sociales, ¿no? Sería todo. Muchas gracias, Max, por el espacio. Excelente, pues muchas gracias nuevamente a ti, licenciado Imert. Ya escucharon dónde pueden conocer más sobre el tema. Gracias a Gil y Solís Abogados también por permitirnos este espacio y bueno, gracias a ustedes, compañeros que nos escuchan, que nos acompañan. Esperemos puedan seguirnos acompañando en otras ocasiones en diferentes temas y pues bueno, hay que ir a descansar porque ya es tarde. Cerramos la transmisión. Hasta luego. Gracias, bye. Gracias.